Muchos predicadores de cualquier religión, pastores, maestros, morés o lo que fuera, como se llamen, dicen: hermanos, nosotros estamos bajo la gracia. Entonces le pregunta, por ejemplo, el hermanito, ¿no? Pastor, aquí dice que hay que descansar el sábado. ¿Por qué descansamos el domingo? Hermano, eso era para el Antiguo Testamento. Estamos bajo la gracia, hermanito. Ah, bueno, ya está bien. Pastor, acá dice que hay que sacrificar una oveja. Hermano, estamos bajo la gracia. Muy bien. Y así van con varias preguntas. Pero cuando toca el tema del diezmo, se olvidó de la gracia. Y entonces, a ver, hermanito, vamos al Antiguo Testamento. El mismo Antiguo Testamento que había pisoteado, desechado y había tomado de menos, diciendo: no, eso no vale. Entonces, para poner todo, se ríen porque ustedes saben también que sí pasa, ¿verdad? Entonces, cuando uno le pregunta: pero pastor, ¿y cómo es este tema del diezmo? Jesús no habló del diezmo, no veo acá a Jesús hablando del diezmo, ni a Pablo, ni a Santiago. Bueno, hermano, espérate, vámonos a Malaquías, ¿no? Y te mandan a Malaquías el primer texto amenazador. Entonces, aquel que no me dé el diezmo, ¿no? Yo enviaré atrás de él al devorador. Uy, entonces sales asustado. No, yo tengo que dar el diezmo. Y entonces te llevan a aquel vetusto testamento que en realidad te dijeron que no valía, al menos que no tiene validez para el cristiano, pero te lleva ahí para hablar de plata. Miren, yo aquí sé que me voy a ganar muchos más enemigos de los que tengo, pero no me importa, porque yo no vivo de ellos. Y no me importa, pues. Pero, ¿qué sucede? Y esto no es con todos los pastores, por si acaso. Y esto tampoco es con todas las congregaciones religiosas. Ustedes saben muy bien que en todos lados hay que discriminar o distinguir entre personas íntegras y personas no tan íntegras. En fin, continúo. Entonces, ahí va el problema. Y yo preparé aquí, pequeñito nada más, preparé unos textos para que los leamos juntos. Miren, los motivos por los cuales pienso yo, al menos uno de los motivos por el cual me han dicho de todo: hijo del diablo, poseído, falso profeta. Pero si realmente yo pusiera todo lo que me ponen, de verdad que ustedes expresarían grandes carcajadas conmigo. Sí, ciertamente. Entonces, los motivos pueden ser: se les cae el diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo no es parte, pues, de la Biblia ni de la fe después de la Biblia, como vamos a hablar ahorita. B, se les cae la autoridad sobre las personas. O C, se acaba el miedo, que es un instrumento de control y que siempre lo ha sido. Esto suele suceder. El diezmo, evidentemente, es un gran problema cuando la gente se te está yendo o te empieza a cuestionar con Biblia en mano y con conciencia de que los textos deben encarnarse en un entorno cultural. Se te empieza a caer los argumentos de lo que se enseña como diezmo. No estoy diciendo que no se debe dar. El que quiere dar el 10%, el 20% o el 50% y es feliz, hágalo. Pero si te dicen que tienes que dar el diezmo porque Dios te va a castigar, porque va a venir el devorador, porque vas a perder el trabajo, porque eres un mayordomo infiel o cosas por el estilo, eso sí está mal. Si tú con alegría, espontaneidad y anuencia, es decir, de acuerdo, quieres dar tu diezmo o tu 30% o tu 80% de tu sueldo, hazlo. ¿Quién soy yo para decirte no? Es tu dinero y puedes hacer lo que te venga en gana con tu dinero. Pero cuando toman la fe, la religión y desencarnan un versículo de su contexto para amenazarte sutilmente
de que te va a ir mal, vas a perder el trabajo, etcétera, etcétera, o te puedes enfermar porque no diste el diezmo, eso sí es terrible. Eso es una bajeza y una canallada. En algunos casos pasa eso. En otras, el pastor siente que va perdiendo control sobre la gente. O el líder religioso. Puede ser el cura, puede ser el párroco, puede ser el elder, puede ser el moré, puede ser el rabino, cualquiera. Entonces dice, esta gente se me está yendo de las manos porque están estudiando por su lado y están aprendiendo. Y cuando la gente estudia no hay manera de pararla. Ese fue el motor de la Revolución Francesa. Ese ha sido el motor de todas las revoluciones en nuestro planeta. Cuando la gente empieza a tomar conciencia de que algo no está yendo bien y empieza a informarse. Cuando todo el mundo, literalmente como un rebaño de ovejas, dice amén, amén, ahí no hay problema. Los que están enfrente, llámense como se llamen, son felices, porque nadie va a levantar la cabeza por el resto de los demás, por sobre el resto, perdón. Y además, finalmente también creo que es posible que la pérdida del miedo, y aquí voy a poner un ejemplo, sin nombre, pero voy a poner un ejemplo. Cuando uno pierde el miedo, a ver, me explicaré. Cuando tú no eres consciente o ignoras ciertos temas en base a la Biblia, como por ejemplo, que la palabra infierno no existe ni una sola vez en el Nuevo Testamento, sino que existe otra palabra, Gehenna, y que fue deliberada y maliciosamente traducida por infierno. Cuando tú te das cuenta de eso y entiendes a qué se refiere, entonces dices, bueno, entonces no hay infierno. Y empiezas a pensar, a reflexionar. Ok. Y luego puedes lograr entender de que posiblemente el infierno no sea más que una metáfora. Porque ¿cómo rayos se va a quemar tu cuerpo si ya no tienes cuerpo? Entonces, cuando la gente pierde el miedo, muchos sí se van de la iglesia. Pero no se van porque el limud les haya dicho vete. Se van porque estuvieron allí contra su voluntad. Y eso deben entenderlo. Miren, cuando tú tienes un ave, un pajarillo, encerrado en una jaula y le abres la puerta, si ese pajarillo nunca estuvo allí realmente porque se generó amor entre tú y el pájaro se va a ir y nunca más va a regresar. Cuando la gente, y esto lo sé de primera mano porque mis alumnos les ha pasado esto, profesor, entonces no existe el infierno. Realmente todas las veces que yo he leído hay infierno, las veces que mi pastor me ha dicho que me voy a ir al infierno, las prédicas enormes e inacabables sobre Satanás, ¿están basadas en una mala traducción? Sí. Algunos de ellos se fueron de la iglesia, empezaron a consumir drogas, yo lo sé porque los veo en su Instagram, y empezaron a llevar una vida totalmente loca. Pero no es mi culpa, pues. No es mi culpa. Lo que yo puedo ver es que esas personas estuvieron metidas en la iglesia por terror. Me amenazaron con algo, con un cuchillo. Cuando se dieron cuenta que el cuchillo era de papel, entonces se fueron. Entonces no estaban en tu iglesia o en tu congregación porque realmente querían servir a Dios, porque realmente tenían una real convicción de cambio, porque no tenían una vocación de servicio, no estaban por eso. Entonces apenas se enteran de eso, se van, se largan. Pero no porque hayan perdido la fe, y eso es lo que este tipo de gente no entiende. La gente se va de la iglesia cuando se entera que Satanás no existe o que la Biblia no habla del infierno, pero no porque aquí se le quite la fe, sino porque estuvo en la iglesia retenido a punta de miedo, con una doctrina que domingo a domingo le hablaban del diablo, del diablo y del diablo y del diablo y del infierno, del crujir de dientes y del sufrimiento. Y entonces la persona, hombre o mujer, lo que fuera, pues está con miedo. Cuando le dices esto no es así, entonces se va. Y dice, no es mi culpa.
Eso es porque la persona en realidad nunca quiso estar ahí y estuvo ahí pues porque en fin quería salvar el pellejo. Y eso es muy frecuente. Y eso es frecuente cuando la gente empieza a estudiar. Pero por el otro lado, hay personas que aprenden y entienden esto y dicen, ok, eso para mí no cambia nada. Para mí esto no cambia nada, porque yo sigo igual amando a Dios, sigo igual amando a Jesús, sigo siendo un amante del servicio al pobre, sigo siendo un amante del servicio a mi prójimo. Así es que yo no estoy aquí por el temor al diablo, si existe o no, me da igual. Yo estoy aquí para hacer de este mundo un mundo mejor, para replicar el, la, el mensaje y replicar el ejemplo de vida que Jesús me dejó. Y entonces hay gente madura que realmente sí está en la iglesia por convicción. Y esa gente no es que pierda la fe, pero sí entiende mejor cuáles son las claves de lectura en torno a estos textos de la Biblia. Dos o tres láminas más y abro los micrófonos para que expresen ustedes algún punto de vista. En la Biblia hay básicamente 3 diezmos. Los que desean anotarlo pueden hacer y los que no, pues simplemente no lo anotan. En la Biblia, en el primer tipo de diezmo es Números 18, 21. Dice así, 21 y 24. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por propiedad, por su oficio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Porque a los levitas he dado por propiedad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová, por lo cual he dicho, entre los hijos de Israel poseerán heredad. Este se llama el diezmo anual para la tribu de Leví. Es decir, este es un diezmo ordenado por los mismos levitas, porque están sin plata, y dicen, bueno, yo estoy trabajando para el pueblo, así que el pueblo tiene que mantenerme, me parece justo. Es como las personas que trabajan en el ejército o algo así, o que trabajan para el Estado. Y entonces, este es un diezmo anual. Una vez al año, las personas traen sus productos, el 10% de sus productos, y se reparte entre todos los levitas. Hay un segundo tipo de diezmo, que está en Deuteronomio 14, 22. 14, 22 al 27. Dado que es muy grande, yo lo que voy a hacer aquí es compartir la pantalla y lo leemos juntos desde aquí. A ver, permítanme. 14, 22 al 27. Muy bien, vamos a leerlo desde aquí, miren. Ahí está. Para los que quieran leer, lo tenemos aquí. Empieza acá. Indefectiblemente, es decir, sí o sí, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Este también es anual. ¿Y qué harás con esto? Comerás tú delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escoja, es decir, en el templo, para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Y si el camino fuere largo y no puedes llevar todo por estar lejos, en el lugar que Jehová tu Dios te da, entonces venderás tus productos y guardarás el dinero. Y cuando hayas ido al templo, allí comprarás nuevamente todo lo que vendiste y lo comerás allí.
Este segundo diezmo no es para los levitas, este segundo diezmo es para el, el dueño del terreno del campo y de su familia. Todos juntos van una vez al año para agradecer a Jehová o a Yahvé o a Hashem, a Adonai, Elohim, como quieran llamarle, para llevarle. Se sienta la familia, papá, mamá y los 10 hijos, se sientan y empiezan a disfrutar de lo que Dios les ha dado. Dice, si vives muy lejos y es muy complicado llevar una cría de vaca o llevar tus ovejas o llevar por el peso de los granos, en fin, entonces véndelo. En tu tierra, en tu localidad, lo vendes. Y luego llevas el dinero hasta Jerusalén. En Jerusalén vuelves a comprar lo mismo y ya lo celebras ahí. De esa manera no cargas nada en el camino. Ese es el segundo tipo de diezmo. Anual. Los dos primeros son anuales y son de alimentos y granos. Y el tercero, en este segundo, como ven, es diferente al diezmo anterior, pues todos compartían lo que en las celebraciones. Noten que todos los miembros de la familia disfrutaban. Y el último y tercer tipo de diezmo, distinguidos compañeros, amigos, hermanos. Yo a todo el mundo le digo hermano, no me importa si eres musulmán, hindú, ateo. Bien, espero que no se ofendan, porque algunos se ofenden también. Me han dicho, no, tú no eres mi hermano. Ah, no. ¿Y por qué le digo? Porque tú no has nacido tú no eres, me dicen, tú no eres cristiano. No has nacido del agua y del espíritu. Ah, caramba, le dije. Pero, en fin, cada loco con su tema. Tercer tipo de diezmo, Deuteronomio 14, 28 y 29. Este, como es pequeño, sí lo coloqué en la lámina y lo podemos leer juntos. Al fin de cada 3 años, este último ya dura 3 años, es decir, no dura. Este último tiene una periodicidad, una frecuencia, un intervalo de 3 años. Sacarás después de 3 años el 10% de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, el pobre, aquel que se ha unido al pueblo, el extranjero, el huérfano, la viuda que hay dentro de tu población, y ellos comerán de eso y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hagan. Este tercer diezmo no es ni para los levitas ni para la familia. Este tercer diezmo que se da cada 3 años, y ojo, cuando caía ya los otros no se daban, ¿no? No es que cada 3 años te tocaba más el otro, más el otro. Y entonces, cuando estés frente a estas personas pobres, vulnerables, socialmente quebrantadas, empobrecidas, no. Ahora, los pobres, las viudas, los huérfanos y extranjeros en Israel, ellos no daban diezmo, ellos lo reciben. Esto nunca es citado en las iglesias sencillamente porque se derrumba el negocio. Pues los pobres abundan en las iglesias. Y en muchos casos, aún en esa miseria, les dicen que traigan el 10%. ¿O miento de lo que estoy diciendo? No, ustedes saben que es así. A veces, en algunos casos, ver esto a uno mismo le genera reflexión. A veces hasta vergüenza. Sí, yo he visto eso. Pero simplemente estamos dialogando e intentando entender. La Biblia, distinguidos compañeros, en primer lugar, no habla de diezmo en el cristianismo. Aquella legislación no se perpetuó después de la destrucción del templo. ¿Por qué los judíos no dan diezmo? Porque no hay templo, porque no hay levitas, porque no hay gente a quien sostener o mantener, porque ha dejado todo para servir en el templo. Por eso es que los judíos no dan diezmo.
qué es lo que es el judaísmo. Y no los estoy poniendo como ejemplo, porque el judaísmo tiene igual cantidad de falencias, de problemas o de fallas que el cristianismo o que cualquier otra religión, porque somos todos organizaciones humanas. Simplemente pongo esto de ejemplo, porque así como hay que aprender muchas cosas de otros países, por ejemplo, la eficiencia que ha tenido Chile en estos últimos días con la inyección en las vacunas, la aplicación, es un ejemplo del mundo. ¿Quién va a decir, no, no tomes a los chinos? Por supuesto que hay que imitarlos. Y en fin, hay que imitar las cosas buenas, hay que imitar a los alemanes en alguna cosa, y en fin, a diferentes cosas. Cada población tiene muchas virtudes y hay que imitar aquellas. En el caso del judaísmo, las asociaciones judías se hacen llamar asociación de beneficencia judía, generalmente, no siempre, pero son asociaciones. Asociación de beneficencia y culto judía, Bet Sharon, asociación de beneficencia y religión, Monte Sinaí, etc. ¿Por qué se hacen llamar de esa manera? Porque son una asociación. El rabino no cobra diezmos porque allí no se pide diezmos. En una sinagoga normal, los miembros aportan una mensualidad, como si estuvieras en un club o alguna otra institución u organización de asociados. Esta cuota va a depender de varios factores: tu nivel económico, la cantidad de miembros de la familia, en fin. Y la cuota, digamos que son $100, ¿bien? Para poner, o 100 pesos, una cifra. Entonces todo el mundo da 100 pesos. Con esos 100 pesos se paga el local, el mantenimiento del edificio, se paga el sueldo del rabino que ha sido previamente acordado por la junta directiva y aprobado por todos los miembros en asamblea. Se paga los servicios como la luz, el agua, se paga al jardinero, en fin, se pagan todas estas cosas. Y al final del mes se coloca un gran cartel donde dice, oh, este mes se recaudó 15,000 pesos. Se gastó en el sueldo del rabino 3,000, en el sueldo del jardinero 1,000, así se va poniendo todo. Saldo a favor de la asociación 2,000 pesos, que pasarán al siguiente. Es decir, se maneja de manera clara. En muchas organizaciones sucede que primero entras a la iglesia, te tocan media hora de canciones de lo que se denomina alabanza, y cantas y remolineas y te hacen bailar, muy bien por los que les gusta bailar, fantástico. Luego viene 40 minutos más de lo que le llaman adoración, donde la gente ha entrado casi en trance. Entonces están con las manitos levantadas, orando. Estoy describiendo, no estoy dando un juicio de valor de ello. Y está muy bien. Pero el 99% de iglesias te pide los diezmos y ofrendas después de la adoración. ¿Por qué? Porque estás en tu momento más vulnerable. Porque mientras tú estabas con tus manitos levantadas, sonaba una música en la parte de atrás que te trasladaba a un momento de tu subconsciente. Alguien por ahí está hablando de fondo, y entonces se genera todo este clima para que tú estés quebrantado de corazón. Y entonces después de esto viene el, ahora sí, por favor, diezmo y ofrendas. Y entonces, como estás en esta sensación, en este estado de ánimo, das tu diezmo y tu ofrenda. Estoy describiendo el proceso, no lo estoy criticando. Le estoy describiendo para que ustedes vean que yo conozco este proceso. Y lo conozco porque he ido a iglesias evangélicas y iglesias católicas y, bueno, otras más. Y entonces, esto sucede. Nunca te van a pedir el diezmo, nunca, ni la ofrenda, después de que te han dado un sermón en donde te han dicho que eres un pecador, que cambies,
o que te han amenazado con el infierno. Porque lo último que vas a hacer es dar el diezmo. No estás de humor, no estás en la mejor condición para hacerlo. Y pues entonces, luego de recoger el diezmo y la ofrenda, se va el contador y a veces solo se va con el pastor o con 2 o 3 personas más. Y no se le rinde cuentas a la congregación. La congregación nunca sabe qué pasa con el diezmo. Dicen, vamos a orar por los diezmos y ofrendas, toda la gente levanta su manito, ora por los diezmos y ofrendas, pero nadie supo cuánto hay. Nadie supo cuánto hay. Entonces, y esto es lo que se presta precisamente a que tengamos en diferentes partes de Latinoamérica pastores que tienen aviones, pastores con piscinas, pastores, etcétera, etcétera, como ustedes bien saben. Y muchos de los miembros pues tienen que ir en camión, en autobús, y el pastor, su esposo, sus hijos a veces tienen camionetas 4x4. Miren, pueden tener lo que quieran, realmente yo solamente intento describir esto, pero lo intento describir para que algunos de los presentes entiendan cuál es la dinámica de la religión en promedio. Hay algunas iglesias u organizaciones religiosas, como dije, absolutamente honorables, absolutamente decentes y venerables. Pero hay muchas que no. Hay muchas que no actúan con transparencia y ese es un gran problema. Bien, entonces ahora quisiera saber si es que existe alguna pregunta.